Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Un mundo dividido en dos. Y pensaba cómo poder organizar este mensaje. Primeramente se me ocurrió la idea de qué pasaría si yo pudiese, a través del árbol genealógico, poder llegar hasta los orígenes, ir buscando las descendencias hacia atrás para encontrar cuáles fueron los primeros padres o el primer matrimonio del cual surge uno. Y encontré que, bueno, a eso se le llama en la Biblia simiente. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén y luego éste pecó y eso le provocó una separación y una ofensa contra Dios, lo que Dios emitió una sentencia tanto como para el hombre y como para la mujer. Y a su vez sale en ese momento la primera profecía de la Biblia, que ahí explica de por qué la simiente y cuántas simientes habrá en el mundo, por lo cual de allí sacamos el mundo dividido en dos, basado en la Biblia, en dos simientes. Cuando el hombre peca, allí Dios le dice primeramente a la serpiente, que fue la organizadora de toda esta seducción maligna para que la mujer cayera en pecado. Dios le dice a la simiente o a la serpiente, recordemos que detrás de la serpiente estaba Satanás, y entonces Dios le dice una profecía a la serpiente que involucra también a la mujer. ¿De qué manera? Leamos, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Y pondré enemistad entre ti, le dice al diablo, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El mundo queda de esta manera dividido en dos simientes, la simiente del mal y la simiente del bien, la simiente satánica y la simiente piadosa. Y dice allí esta profecía que habría una continua lucha entre las dos simientes, pero finalmente la simiente de la mujer, es decir, la simiente piadosa, vencería a la simiente del mal. Y bueno, luego Dios expulsa al hombre y a la mujer y aparecen en el mundo fuera de Edén. Y ingresa de esta manera a una tierra que ha sido contaminada por el pecado, ya no es el hábitat que había en el Edén, y es allí cuando Adán y Eva tienen su primer bebé, y hay una concepción allí en ese matrimonio. Qué bueno habrá sido para ellos esta experiencia. Leamos esto en Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estos dos seres, Adán y Eva, unidos en matrimonio, tienen su primer bebé, su primera experiencia de ser padres. Ellos nunca habían experimentado esto hasta ahora. Así que es como cuando uno va a tener su primer hijo, es una experiencia en la cual uno no ha experimentado y tiene que aprender a ser padre recién cuando uno tiene su primer hijo. Y uno apuesta todo a ese primer bebé, a ese primer hijo. Y bueno, pensando en esta profecía, Adán y Eva pensaron que este joven, este bebé, Caín, al cual le pusieron Caín, sería esa simiente piadosa. Así que apostaron todo por él. Por eso dice Eva que por voluntad de Dios, he adquirido varón. Y bueno, ella pensó que esa era la simiente piadosa de la cual en su descendencia surgiría
el Mesías, aquel que derrotaría a la simiente satánica o maligna o perversa, como quieras llamarlo. Entonces ellos dijeron, bueno, Caín es la simiente piadosa. ¿Por qué le pusieron Caín? Bueno, Caín significa adquirido. Por eso dice, por voluntad de Jehová he adquirido. Caín significa eso, adquirido, y a su vez significa una posesión. Y como te digo, ellos pensaron que eran el hijo de la promesa, así que le apostaron todo a Caín. Luego vuelven a tener otro bebé y le ponen por nombre Abel. Dice allí Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, como nos pasa a todos los padres, el primer hijo andamos a lo salto, a ver cómo lo vamos a atender, qué cosa necesita y cuáles son las primordiales, y en esa falta de experiencia cometemos muchos errores y aprendemos muchas cosas también. Pero cuando viene el segundo, ya la cosa cambia, es como que estamos un poco más relajados y ya no le damos esa tremenda atención que le damos al primero. Y le pusieron por nombre Abel. Ya es como que Abel ya, para ellos su mente estaba centrada en Caín, como que para ellos era la simiente piadosa. Entonces Abel le pusieron. ¿Qué significa Abel? Bueno, Abel significa vanidad y significa vapor. ¿Por qué vanidad? Bueno, cuando ellos están en el huerto de Edén, que Dios pone al hombre y a la mujer, allí ocurre esa vanagloria, esa tonta, sonsa vanagloria con la cual fueron envueltos por causa de la seducción satánica, y caen en esa vanidad, en esa vanidad que los llevó a pecar, esa vanagloria que los llevó a esta tremenda catástrofe que trajo la separación espiritual de Dios, entre Dios y el hombre. Así que le pusieron a Abel pensando en vanidad, y luego también vapor. Tal vez sin darse cuenta estaban marcando el futuro de este joven Abel, que su vida sería muy corta. Y bueno, Caín y Abel eligieron caminos muy diferentes, y hay una cosa que tenemos que pensar. Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Ya en sus oficios ya se separaron en dos. Y Dios en el huerto del Edén le dice al hombre y a la mujer una de las consecuencias de haber caído en pecado. Lo leemos en Génesis 3:17, que dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El oficio de Caín fue trabajar una tierra maldecida, una tierra que le provocaría una insatisfacción, que le costaría mucho trabajo hacerla producir y causaría mucho sudor. Y en cambio Abel fue pastor de ovejas. Bueno, una experiencia que tuvieron Adán y Eva, los padres de estos muchachos, allí cuando pecaron y ofendieron a Dios, antes de encontrarse con Dios, ellos se sintieron desnudos y avergonzados, que es lo que provoca el pecado. Cuando pecamos y ofendemos a Dios, se siente esa sensación de desnudez y de vergüenza. Es lo que sintieron Adán y Eva. Y quisieron, antes de encontrarse con Dios, como lo hacían habitualmente cada día, decidieron manufacturarse una vestimenta para que Dios no los viera desnudos, que no viera la vergüenza de su desnudez. Hicieron una obra propia. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y Eva, una vez que pecaron, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué estaba pasando? Ellos quisieron tapar ese pecado
cubrir la vergüenza de su desnudez haciendo una obra, tomando plantas de una tierra que estaba maldecida y cosiéndolas entre ellas para hacerse delantales. Tuvieron que trabajar, tuvieron que esforzarse y tuvieron que transpirar para poder construir esos delantales que se hicieron. Pero ¿qué pasó? Que eso no los iba a cubrir frente al pecado del cual Dios podía mirarlo. Las obras no pueden tapar ningún pecado. Es más, querer acercarnos a Dios por las obras es ofender a Dios. Dice, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice en este encuentro que Dios tiene una vez que Adán y Eva pecaron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo que estaba pasando era que a pesar de que se habían cubierto a través de las obras de manufactura humana, estaban todavía delante de Dios desnudos, porque ninguna obra puede cubrir el pecado, ninguna obra puede esconder el pecado a los ojos de Dios. Ningún pecado queda tapado, siempre Dios lo va a ver, y menos querer taparlo por una obra humana. Bueno, dice allí Génesis 3:19, les va a decir una sentencia más con respecto a la causa de su pecado. En Génesis 3:19 Dios les va a decir, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le dio la sentencia de muerte por causa del pecado. Y ellos se habían cubierto, pero a su vez ellos mismos entendieron que esas obras no lo cubrían a ellos del pecado frente a Dios. Por eso, a pesar de estar vestidos con las obras que ellos hicieron para querer tapar su pecado, estaban desnudos frente a Dios. Por eso se escondieron, a pesar de tener los delantales. Entonces Dios les va a mostrar algo que les sería útil a sus hijos, a Caín y a Abel. Y es que el pecado se cubre o se tapa siempre y cuando haya un sacrificio. Que alguien muera por causa del pecado, que alguien tome el lugar como víctima. Y la sangre derramada de esa víctima cubrirá el pecado de aquel que quiera acercarse a Dios. Esto lo tuvieron que aprender en el huerto Adán y Eva para después enseñarlo a sus hijos. Dice que en Génesis 3:21, de la manera que Dios hizo la cobertura para esa vergüenza que sentían Adán y Eva en cuanto a su pecado, esa desnudez. Le sacó, dice, sáquense esos delantales ridículos que se han hecho y pónganse estos. Eso es, lo imagino como si lo estuviera viendo yo en ese momento. No está en la Biblia, pero pienso que yo diría eso. Sáquense esa ridiculez y pónganse esta nueva ropa, la que Dios les dio. Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Allí vemos que solo se puede acercar un pecador a Dios a través de un sacrificio, una víctima inocente que muere en lugar del pecador. Y de esta manera Dios cubrió a Adán y Eva de su pecado y de la vergüenza, cuando otro ser inocente muere en su lugar. Esto es lo que ellos le enseñaron a Caín y a Abel, y ellos debieron capitalizar esa falla que cometieron sus padres para no volver a cometer ese mismo error. Por eso, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando entendemos de que Él nos está hablando, eso nos lleva a nosotros a tener fe en lo que Dios dice. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, ahora ya están listos Caín y Abel para hacer las cosas bien. Es lo que me imagino que lógicamente uno haría.
De la enseñanza de los padres, del error de los padres, aprenderían los hijos. Veamos lo que dice la Biblia. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Qué hombre testarudo, qué hombre orgulloso, qué hombre amador de sí mismo, qué hombre rebelde, que sabiendo que Dios había desaprobado a sus padres, que quisieron acercarse a Dios por las obras, Caín viene con una ofrenda de una tierra maldecida, de una ofrenda que le había costado el sudor. Con sudor había trabajado para conseguir esta ofrenda y llevarla a Dios. Qué tremenda obstinación del hombre. Es cuando nosotros queremos acercarnos a Dios por medio de la religión. Todo aquel religioso que se hace el piadoso y se piensa que por eso Dios lo va a tomar en cuenta, por las obras que puede hacer, por las obras religiosas, caritativas o de humillación, a las cosas que hace para querer agradar a Dios, acercándose por sus propios medios. Qué obstinado este hombre Caín. Y podríamos ver ahora cómo mira Dios a aquel que se acerca a Dios creyendo que Él puede en sus propios medios conseguir esta aceptación y el agrado de Dios. ¿Qué dijo Dios cuando Caín se acerca con esta ofrenda que trajo del fruto de la tierra? Dice Génesis 4:5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, desaprobado por Dios. Lo que falló no es que trajo el fruto de la tierra, que estaba maldecida, si bien es una ofensa a Dios traerle una ofrenda de esa manera. Lo que lo desaprobó a Caín fue su corazón rebelde, querer hacer las cosas a su propia manera, acercarse a Dios como a él se le ocurría y no como Dios dice. Ese es el error de todo ser humano. Dios dice cómo debemos acercarnos y nosotros decimos, no, yo me acerco como yo quiero, como a mí me parece. Esas son las ofrendas de Caín. Y dice Dios, estás desaprobado. Esa ofrenda no me gusta. Sacala de acá porque no la voy a aceptar. Y ahora, ¿qué pasaría con Abel? Abel también había escuchado a sus padres la enseñanza de cómo presentarse a Dios. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también, o sea, vino también con una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel era un ser distinto a Caín. Abel trajo una ofrenda, por lo tanto, esa ofrenda con la cual se acerca a Dios es como que allí le estaba entregando su vida. Es como si él dijera, yo soy indigno de acercarme a ti, no puedo hacer nada para acallar mi conciencia. Por lo tanto, traigo un animal, hago el sacrificio de esta víctima inocente, porque yo no tengo forma de acercarme a ti. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Eso me agrada, ese corazón me agrada. Porque ese corazón viene a mí conforme lo que yo le he enseñado, conforme al deseo o la forma en que yo he planeado para que el ser humano pecador se acerque a mí. Y bueno, Abel sabía lo mismo que Caín. Abel, ¿qué es lo que sabía? Bueno, Abel sabía, y Caín también sabía, que para acercarse a Dios no hay otra forma sino a través de un sustituto. A través de un sustituto como se acercó a Abel, a través de un sustituto como Dios mató animales para darle la vestimenta a Adán y Eva, a través de un sustituto. Eso Abel lo tenía bien claro. Y Caín también lo tenía claro, pero él lo quiso hacer a su manera. Y en cambio, Abel preparó su mejor animal, lo cuidó y cuando estuvo listo se lo presentó a Dios. Por eso, Dios, ¿qué es lo que desea de mí? ¿Qué es lo que desea de ti cuando nos acercamos a Él? Primero, que tengamos que venir por medio de un sacrificio.
Eso es lo primero. Y luego un corazón quebrantado y humillado ante la persona de Dios. No decir yo puedo, acá traigo esto, no. Yo no puedo. Yo vengo a ti humillado y quebrantado a través de un sacrificio. Por eso Dios dice en su palabra, en el Salmo 51, versículo 17, lo siguiente. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Caín y sus padres se acercaron a Dios por medio de las obras. En cambio, Abel se acercó a Dios por medio de un sacrificio. Y si los padres fueron rechazados, Caín fue rechazado, bueno, Abel fue aceptado. Dios aceptó ese sacrificio y quedó escrito en la Biblia la razón por la cual Abel presentó este sacrificio a Dios, este animal en sacrificio por causa de su pecado. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Dios mismo es el que aprobó, Dios mismo el que da testimonio de la aprobación o la desaprobación de la forma en que nos acercamos a Él. Lo curioso es que dice que muerto aún habla por ella. ¿Cómo murió Abel? ¿Cómo habrá muerto? ¿Cómo te parece que murió? Porque dice la Biblia que muerto aún habla por medio de su sacrificio. Dice Génesis capítulo 4, versículo 8. Ahí encontramos de la manera en que muere Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es el primer homicidio que se registra en la Biblia. El asesinato de un hermano hacia otro. Caín lo mató. ¿Qué demostró esto? Que la simiente piadosa no era Caín. Tampoco es Abel, porque Abel fue asesinado por su hermano. Abel murió. Entonces, toda aquella apuesta que hicieron Adán y Eva en Caín estaba mal fundada. Pero entonces, ¿por qué digo que Caín era de la simiente de Satanás, de la simiente maligna? Leamos 1 Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y aquí encontramos el mundo dividido en dos. Entonces, ¿cómo ocurre que haya dos simientes si Abel murió ahí asesinado por su hermano? Solo quedó la simiente maligna. Pero la profecía decía que iba a haber dos simientes, una simiente piadosa y una simiente maligna. ¿Cómo es que surge entonces la simiente piadosa? Observar este detalle. Génesis 4, 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set es el nombre que le pone a este hijo, porque ahí Adán y Eva entendieron que no era Caín la simiente piadosa, la simiente prometida. Todo lo contrario, Caín y la línea de Caín pertenecen a la simiente satánica. Y Set, que significa, mirá qué increíble, le puso, entendiendo lo que había pasado y entendiendo la forma en que Dios le había enseñado, le puso Set,
que quiere decir sustitución. Y necesitamos entender esta palabra. Alguien que ocupa el lugar nuestro y muere en sacrificio para que Dios acepte nuestras ofrendas. Abel hizo lo que Dios le pidió. A pesar de eso, le costó la vida. Pero tampoco Abel era de la simiente piadosa de la cual lanza esa profecía. Si bien él era piadoso, porque hacía lo que Dios dijo, y se acercó a Dios como Dios quería, no era ese linaje prometido en la profecía, sino que viene de la línea de Set. Y justamente de la línea de Set viene el Mesías, Jesús el Cristo. Y él era entonces aquella simiente prometida y que vencería a la simiente satánica. ¿Y de qué manera él vence a esta simiente? Bueno, justamente a través de un sacrificio. Porque recordemos, para que Dios acepte el acercarnos a Él siendo pecadores, tiene que haber un sacrificio. Y a través del sacrificio de Jesús en la cruz, vence a la simiente satánica. Y desde entonces, todo ser humano que quiera pertenecer a la línea de Set, a la simiente prometida, a la simiente piadosa, necesita a Cristo, quien Él es el Cordero que murió en nuestro lugar. Él es el sacrificio que fue ofrecido para que nosotros, viles pecadores y sin posibilidad de acercarnos a Dios, por medio de este sacrificio de Cristo en la cruz, podamos acercarnos. Mirá cómo fue ese momento de la coronación, de la batalla, donde Cristo vence a Satanás y a sus huestes malignas. ¿Cómo lo vence? Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que a través de un sacrificio, Cristo vence a la simiente satánica. Y aquí se cumple la profecía. Por lo tanto, debemos de pensar en lo que estamos viendo. Un mundo dividido en dos simientes, una piadosa y una maligna. ¿A qué simiente perteneces? La simiente maligna está destinada a la condenación eterna. La simiente piadosa está destinada a la salvación eterna y a una vida eterna con Dios. ¿A qué simiente perteneces? Si no te has acercado a Dios por medio de un sustituto, de este sustituto, la simiente piadosa, Cristo Jesús, que ofreció su vida en sacrificio por vos, si no te has acercado a Dios por medio de este sacrificio, por medio de este sustituto, jamás podrás pertenecer a la línea piadosa. Y te espera una condenación eterna, que ese es el lugar donde va la simiente maligna. Dice la Biblia que nosotros podemos ser trasladados de la simiente maligna a la simiente piadosa si aceptamos esta muerte sacrificial a nuestro favor y la apropiamos a nosotros. Es decir, aceptamos que Cristo haya sido el sustituto, quien murió en la cruz. Si nos acercamos a Él y vamos a Él por medio de este sacrificio, apoyados en esta muerte expiatoria, entonces Dios nos va a recibir y nos va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz y cambiaremos de simiente. Leamos lo que dice Colosenses 1, 13 y 14. El cual, es decir, Cristo Jesús, quien murió en la cruz por el pecador, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo fue necesaria para que el pecador pueda acercarse a Dios a través de esta víctima inocente que muere en la cruz, a través de este sustituto, la línea piadosa, la línea profética, el Mesías, Jesús el Cristo. ¿Cómo debo hacer para pertenecer a esta simiente piadosa,
y tener vida eterna, y una vez que parta de este mundo, ir al cielo, donde van a ir a vivir todos aquellos que pertenecen a la simiente piadosa? ¿Cómo puedo hacer? Primeramente, debes humillarte, debes quebrantarte delante de la persona de Jesucristo, reconociendo que tú eres un pecador, que tus obras te han alejado de Dios, que tus pecados te han alejado de Dios, pero que ahora le pides a Jesucristo, hablas con Él y le dices que necesitas reconciliación, que necesitas que Él ocupe tu lugar para que tú puedas alcanzar la salvación y pertenecer a la simiente bendita de Dios y de esta manera tener vida eterna. Tienes que hablar con Jesucristo, pedirle perdón por todos tus pecados, reconocerlo como tu Señor y Salvador, aceptarlo en tu vida como aquel que murió por ti y que te puede salvar de la condenación eterna. Tienes que hablar con Él, tienes que pedírselo, tienes que humillarte, dejar ese orgullo de Caín a un costado para aceptar esa humillación de Abel y aceptar que ese sacrificio te puede acercar a Dios. Cristo Jesús, muriendo en la cruz, te puede acercar a Dios si tan solo se lo pides, si te arrepientes de tus pecados, lo aceptas en tu vida como tu Señor y Salvador, Él ocupará ese lugar de castigo por ti, porque Él murió para pagar el precio de tu pecado y su sangre derramada te hará pertenecer a la sangre real, a la línea piadosa, a la línea de Set, a la línea prometida allí en el huerto de Edén, la simiente de la mujer. Si tú deseas pertenecer a esta simiente, tienes que hacer eso. Si tú no haces eso, seguirás como vas, perteneciendo a la simiente maligna, que tienes un destino final, la condenación eterna. El lugar de eterna condenación donde todas las almas irán a parar lejos de la presencia de Dios. Pero no creo que quieras eso para tu vida. Si quieres pertenecer a esta línea piadosa y tener a Dios contigo todos los días, conviviendo en la presencia de Dios hasta que un día partas al cielo con Él, tienes que hablar con Jesús, pedirle perdón, recibirlo en tu corazón y aceptarlo como tu Señor y Salvador en tu vida. ¿Qué harás? ¿A qué perteneces? ¿A qué simiente perteneces? Bueno, toma decisiones sabias, cámbiate de posición. Solo Cristo puede lograr eso y puede hacerte un hijo de Dios o una hija de Dios. Que este mensaje te haya ayudado a ordenar tu vida para que tengas un destino final, que puedas pasar una eternidad feliz con Dios en el cielo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, sí, el próximo programa. Hasta entonces.